Una mujer duerme sola, en una cama donde no hay nadie más, en una habitación silenciosa, sin voces, sin caricias, sin cuerpo al lado. Hay quienes piensan que eso es tragedia. Hay quienes ven en eso soledad, fracaso, vacío. Pero, ¿y si esa cama sin nombre se ha convertido en altar? ¿Y si ese espacio tan callado es territorio sagrado donde Dios habla más claro? ¿Y si dormir sola no es ausencia, sino elección divina? Hoy quiero hablarte a ti, mujer que duerme sola, que quizás has llorado en la noche por no sentir brazos humanos rodeándote, que quizá has sentido que tu habitación es grande, fría, deshabitada, que te has preguntado, ¿será que algo anda mal conmigo? No, no es así. Este mensaje es para ti, porque esa cama vacía no está vacía, porque esa ausencia no es abandono, sino invitación, porque en la soledad femenina hay un misterio que el mundo no entiende, pero que el cielo honra. ¿Te has preguntado por qué hay mujeres en la Biblia que caminaron solas? ¿Por qué Dios parece esconder a algunas mientras otras se exhiben? ¿Por qué hay mujeres apartadas, sin pareja, sin hijos, sin títulos visibles, y sin embargo llevan una unción que quema? Porque hay un propósito escondido, una preparación invisible, una intimidad que solo se logra en el silencio. Porque hay noches en las que no hay cuerpo humano que pueda sostenerte, pero sí una presencia que nunca duerme. Jacobo Greenberg hablaba del campo neuronal, de esa red sagrada que conecta lo invisible con lo visible. Y cuando una mujer duerme sola, sin distracciones, sin ruido, sin falsos consuelos, ese campo se activa. Porque el alma femenina, cuando está en soledad pura, entra en dimensiones donde los propósitos eternos comienzan a revelarse. Porque el corazón limpio, cuando está solo, se convierte en lámpara encendida. Y porque en la noche, mientras todos duermen, hay una guerra espiritual que solo algunas están llamadas a pelear. Mujeres intercesoras, mujeres fieles, mujeres ocultas. No es debilidad que duermas sola, es llamado, no es escasez, es entrenamiento, no es abandono, es consagración. Porque en esa cama donde nadie te abraza, hay un Dios que te rodea, un esposo fiel, un defensor invisible, un amante sin engaños, un proveedor eterno. Y esa habitación no es un cuarto más, es un altar, es un campo de batalla, es una sala del trono. Este video no es para cualquiera, es para las que están listas para entender el lenguaje del cielo, para las que no buscan pareja por desesperación, sino propósito por obediencia, para las que quieren más que amor humano, quieren presencia divina, para las que saben que Dios no está tardando, está construyendo, y que mientras tanto su fidelidad es su escudo, su pureza su perfume, y su espera una semilla de gloria. Hoy hablaremos de ti, de esa mujer sola que no está sola, de esa cama vacía que es altar, de ese silencio que es pacto. Hoy abriremos juntas los ojos a un secreto, que dormir sola no es carencia, es destino. La soledad no es un cuarto vacío, es una tierra fértil, una tierra donde no hay ruido de opiniones, donde no hay interferencias humanas, donde todo se vuelve más nítido. Es allí donde Dios siembra las semillas que no podrían germinar en el bullicio del mundo. Porque hay revelaciones que solo florecen en el silencio. Hay visiones que solo se ven en la quietud. Y hay llamados que solo se escuchan cuando todo lo demás ha sido removido. Hay mujeres que han sido llevadas a la soledad no por error, sino por diseño, porque el Creador no improvisa, Él aparta, Él oculta, Él aísla, no para castigar, sino para transformar. En la soledad, Dios trabaja sin interrupciones, moldea carácter, sana heridas antiguas, quema las impurezas de lo emocional.
La mujer que se somete al fuego de la soledad no sale igual. Sale con otra mirada, otra voz, otra autoridad, porque fue pulida en un lugar donde nadie la vio, pero donde Dios la contempló todo el tiempo. Cuando el alma ya no tiene con quién hablar, aprende a hablar con el cielo. Cuando no hay alguien que la abrace, aprende a abrazarse desde lo alto. Y cuando no hay nombre humano que la llame, empieza a reconocer la voz de Dios llamándola por su nombre. Eso es lo que convierte la soledad en terreno espiritual, el cambio de foco. Ya no se trata de lo que falta afuera, sino de lo que crece adentro. Hay una mentira muy común, que estar sola es igual a estar incompleta. Pero la verdad espiritual dice lo contrario. Estar sola puede ser el escenario perfecto para volverse entera, porque la compañía equivocada fragmenta, pero la soledad bien vivida unifica. No estás sola por castigo, estás sola por llamado, porque estás siendo separada, no abandonada. Estás siendo formada, no ignorada. La oruga también es aislada en su capullo, pero lo que emerge después vuela. Cuando Dios quiere tratar contigo a nivel profundo, primero limpia el terreno. Y eso a veces significa quitar relaciones, silenciar voces, cerrar puertas. La soledad no es una ausencia, es una estrategia divina. Es la manera en que Dios dice: quiero tu atención sin distracciones. Y cuando Él tiene tu atención, puede darte dirección. Puede mostrarte no solo quién eres tú, sino quién es Él para ti. El alma femenina es como un jardín. Necesita espacio, luz y agua espiritual para florecer. Pero muchos jardines nunca dan fruto porque están llenos de maleza emocional, de interferencias innecesarias. La soledad arranca esas malezas. La soledad limpia. Y una vez limpio el jardín, el Espíritu Santo puede plantar lo eterno, puede regar con su presencia, puede florecer con propósito. En esa habitación vacía no solo hay paredes, hay ecos del cielo. Hay silencios que hablan más fuerte que 1000 palabras. Hay noches largas que son en realidad encuentros sagrados. Porque cuando una mujer se atreve a ver su soledad como altar, todo cambia. Ya no es víctima del abandono, es sacerdotisa del silencio. Ya no pide por compañía humana, clama por gloria. Ya no espera por alguien, espera por aquel. Y ese terreno espiritual, esa soledad vivida con entrega, se convierte en campo de entrenamiento celestial. Allí aprendes a escuchar, a discernir, a resistir. Allí tu fe madura, tu identidad se afirma y tu dependencia se traslada de los hombres a Dios. Porque hay dimensiones del amor divino que solo se entienden cuando no tienes a nadie más que a Él. Y cuando Él es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas. Cuando se apagan todas las luces del mundo y la voz de todos se ha silenciado, queda una sola presencia que no se retira, una sola voz que no calla, un solo amor que no falla. Ese es Dios, el esposo fiel, el único capaz de llenar el alma hasta el desborde sin necesidad de piel, ni promesas humanas, ni anillos. El mundo vende una idea de amor incompleta. Cree que una mujer es amada solo cuando alguien la elige, pero el cielo tiene otra lógica. Dios no espera a que estés perfecta para amarte. No se aleja si lloras mucho, no se incomoda con tus dudas, no huye cuando tienes miedo. Él se queda, y más que eso, Él cubre, Él abraza sin tocar, Él habla sin palabras, Él consuela desde adentro. Porque Dios no es una idea bonita, es real, vivo, presente, y está contigo en cada noche donde nadie más llega. En el libro de Oseas, Dios se revela como un esposo que persigue a su esposa infiel, no para castigarla, sino para amarla mejor. Dice: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es símbolo de soledad, pero también de encuentro.
porque cuando todo ha sido despojado, Él se revela como suficiente. Cuando ya no hay nombres humanos a quienes llamar, el nombre de Dios resuena más fuerte. Dios no es un plan B mientras llega el esposo real. Él es el esposo eterno. Y si llegara a haber un esposo humano, será solo un reflejo pálido del amor que Él ya te dio. Por eso, no esperas a un hombre como una mendiga emocional. Esperas con dignidad, con la cabeza en alto, porque ya eres amada. Ya eres elegida. Ya tienes pacto. Este amor no depende de lo que haces, no se apaga si tropiezas, no se enfada si te sientes débil, porque es amor perfecto, amor paciente, amor que disciplina, pero no abandona, que corrige, pero no hiere, que espera tu sí sin presión, que nunca se va. Y en esa relación íntima con Él, aprendes a confiar, a soltar la ansiedad, a disfrutar el proceso, a entender que si Él te tiene en espera, no es por olvido, es por propósito. Él te está preparando para cosas grandes, y lo hace primero en el secreto. Como un orfebre, te pule en silencio, sin testigos, y en ese silencio te enamora, porque el alma se enamora de quien la cuida en la oscuridad, no de quien solo aplaude su luz. Dios es el único que puede ocupar cada rincón de tu corazón sin hacerte daño. El único que puede abrazarte en el espíritu y dejarte más fuerte que antes. El único que conoce cada herida y aún así no retrocede. Te ve tal como eres y aún así dice, tú eres mía. Esa fidelidad es más real que cualquier promesa humana. Y cuando la abrazas, ya no sientes que estás esperando a alguien. Descubres que ya estás con alguien. La Biblia está llena de mujeres que caminaron solas, pero no vacías. Mujeres sin marido, sin hijos, sin aplausos. Mujeres que no fueron populares, pero sí poderosas. Ellas vivieron lo que muchas viven hoy: la incomprensión, la espera, el silencio. Pero también vivieron lo que muchas todavía no han descubierto: la fidelidad de un Dios que nunca abandona a quien ama. Tomemos a Ana, la madre de Samuel. Durante años fue estéril. Su esposo tenía otra mujer. Su corazón lloraba en secreto, mientras otros se burlaban de su espera. Pero en medio de esa soledad profunda, Ana no se volvió amarga. Se volvió ferviente, clamó en silencio, y en ese secreto, Dios le entregó no solo un hijo, sino un profeta que cambiaría la historia de Israel. Porque la oración que nace de la soledad tiene un poder que el ruido nunca conocerá. Luego está Ruth, viuda, extranjera, sin promesa aparente. Pudo haberse quedado en Moab, resignada a una vida de luto, pero decidió seguir a Noemí, decidió seguir al Dios de Israel. En esa decisión, en ese abandono total, Dios la recompensó con una nueva historia. Se casó con Booz, tuvo descendencia y se convirtió en parte del linaje de Jesús. Ruth nos enseña que la fidelidad en medio de la pérdida abre puertas que solo Dios puede abrir. ¿Y qué decir de María, la madre de Jesús? Una joven virgen, embarazada por obra del Espíritu Santo, juzgada por su entorno, incomprendida incluso por su prometido. Estuvo sola muchas veces, aunque rodeada de gente. Pero su sí al cielo cambió el curso de la humanidad. María vivió la tensión de ser elegida sin ser entendida, de tener una promesa dentro de ella sin poder explicarla, de vivir la voluntad de Dios, incluso si eso significaba cargar con miradas, sospechas y silencios. Estas mujeres no vivieron soledad como castigo, sino como plataforma divina. En su aislamiento, Dios construyó algo eterno. En su espera, sembró destino. En su silencio, habló más fuerte. Y su vida, hoy, sigue inspirando a millones. Cuando leas la Biblia, no busques solo milagros o grandes nombres. Busca los silencios. Busca las que esperaron, las que oraron,
las que no fueron celebradas por el mundo, pero sí honradas por el cielo. Porque muchas veces lo que el mundo llama soledad, Dios lo llama santidad. Lo que otros ven como olvido, Dios lo usa como incubadora de propósito. Así que si hoy te sientes como una de ellas, en tierra extraña, en proceso sin final claro, en dolor sin compañía, recuerda que estás en buena compañía. No estás sola. Estás caminando por un sendero que ya otras caminaron antes que tú. Y el Dios que fue fiel con ellas, será fiel contigo. La habitación vacía no es solo el lugar donde duermes. Es el espacio donde tu alma se encuentra con lo invisible. Es el cuarto donde se cierran las puertas del mundo y se abren las del cielo. Allí, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde muchas veces solo estás tú con tus pensamientos, ese es el lugar exacto donde Dios te espera. Esa cama sin compañía humana, ese silencio que parece eco, esa penumbra que cae por las noches, todo eso puede ser transformado en altar. Un altar no necesita oro, ni incienso, ni piedras sagradas. Solo necesita fuego interior y rendición. Y eso es exactamente lo que ocurre en tu habitación, cuando decides convertir tu soledad en adoración. Porque la cama donde lloraste puede convertirse en trono de gloria. El piso donde te arrodillaste puede ser más poderoso que cualquier púlpito. Y el aire que respiras en esa soledad puede estar cargado con la presencia misma de Dios. Tu cuarto, tan común, tan cotidiano, puede ser un lugar de encuentros celestiales, donde abres la Biblia y las palabras saltan con vida, donde cierras los ojos y sientes que no estás sola, donde oras no para pedir, sino para conocer. Porque cuando entiendes que ese espacio es altar, tu perspectiva cambia. Ya no esperas que pase el tiempo, esperas que descienda la gloria. Mujeres en la historia han tenido altares en lugares impensados, algunas en cárceles, otras en chozas, otras en camas de hospital. Tú lo tienes en tu habitación. Cada noche puede ser un culto. Cada madrugada puede ser una cita divina. Cada lágrima puede ser incienso. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Habita en corazones rendidos. Y si el tuyo lo está, entonces ese espacio ya es sagrado. No subestimes lo que sucede cuando estás sola. Ese cuarto donde sientes que nada pasa es testigo de transformaciones invisibles. Allí Dios te habla en lo profundo, te corrige con amor, te recuerda quién eres, te revela planes y sobre todo, te forma. La habitación vacía se convierte en taller de destino, en laboratorio de febrero, en sala de parto espiritual. Cuando Jacob soñó con la escalera al cielo, estaba en el suelo, solo, sin almohada, con una piedra como apoyo. Pero allí tuvo una visión que marcó generaciones. Y cuando despertó dijo, «Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo». Nadie lo habría dicho mirando desde afuera, pero el cielo se había abierto justo allí. Así es contigo. Tal vez desde fuera tu cuarto no dice nada, pero el cielo lo ve diferente, porque sabe que allí hay adoración genuina, llanto sincero, búsqueda real. Y no importa si hay desorden a veces, si la cama no está hecha, si no tienes velas, incienso ni música de fondo. Dios no busca perfección estética, busca corazón entregado. Lo que haces en ese cuarto, cuando nadie te aplaude, cuando nadie lo sube a redes, cuando nadie te responde, eso es lo que más peso tiene en lo eterno. Porque el altar real no necesita escenario, solo necesita verdad. Así que la próxima vez que entres a tu habitación, no entres con tristeza, entra con expectativa. No mires lo que falta, mira lo que ya hay, porque donde hay hambre de Dios, Él llena. Donde hay rendición, Él habita. Y donde hay silencio, Él habla.
Uno de los mayores peligros en la soledad no es la tristeza, sino el consuelo falso. Ese tipo de alivio momentáneo que parece inofensivo, pero desvía el alma del camino eterno. Porque no todo lo que alivia, sana. No todo lo que entretiene, edifica. Y no todo lo que acompaña, conviene. Cuando una mujer entra en procesos de soledad profunda, su alma se vuelve vulnerable. Y allí, en esa vulnerabilidad, aparecen ofertas disfrazadas de soluciones. Relaciones sin compromiso, distracciones constantes, rutinas que adormecen el espíritu. Es fácil justificarlo. Es fácil decir, no pasa nada, solo quiero sentirme bien un rato. Pero un rato puede costar años. Un desvío pequeño puede retrasar grandes destinos. El enemigo sabe que no puede detener el plan de Dios sobre tu vida, pero puede intentar distraerte, puede entretenerte hasta que te olvides de lo que esperabas, puede rodearte de voces, de pantallas, de afectos a medias. Todo lo que te quite hambre espiritual es un riesgo. Todo lo que te haga sentir que ya no duele sin haberse sanado realmente es veneno suave. Hay consuelos que te mantienen ocupada, pero no te llenan. Hay personas que llegan para distraerte, no para edificarte. Hay hábitos que parecen inocentes, pero van apagando el fuego poco a poco. Lo falso tiene una cualidad peligrosa. Se parece mucho a lo real. Por eso, la mujer que está en espera debe estar alerta. No vivir con paranoia, pero sí con discernimiento. Dios no quiere que vivas en angustia, pero tampoco quiere que te conformes con sustitutos. Él es un Dios celoso, y no porque sea egoísta, sino porque sabe que solo Él puede darte lo que realmente necesitas. Lo demás es ilusión. Lo demás es préstamo con intereses que tu alma terminará pagando. Él quiere ser tu refugio, tu alegría, tu compañía. Pero si llenas tu corazón con otras cosas, no dejas espacio para su presencia. Los consuelos falsos no solo te alejan de Dios, también te debilitan. Apagan tu discernimiento, te hacen más permisiva. Y cuando llega el momento clave, cuando aparece la oportunidad divina, podrías no reconocerla porque estás adormecida. Por eso, la pureza emocional es una prioridad en el tiempo de espera. No se trata de religiosidad, se trata de estrategia espiritual. El verdadero consuelo es aquel que no te aparta de Dios, sino que te acerca más, que no apaga tus preguntas, sino que te lleva a las respuestas, que no te anestesia, sino que te sana. Ese consuelo es Él, su voz, su palabra, su presencia, su verdad. Así que si has estado buscando alivios en lugares incorrectos, no te condenes. Solo vuelve a lo puro, vuelve a lo eterno, vuelve al altar. Porque aunque el consuelo falso entretiene, solo la presencia de Dios transforma. Y tú no fuiste llamada a sobrevivir la soledad, fuiste llamada a conquistarla. La noche no es solo el momento de dormir, es el escenario donde se libra una de las batallas más intensas del alma. Cuando el cuerpo reposa, el espíritu se activa. Cuando todo está en silencio, las voces internas resuenan más fuerte. Y muchas veces, lo que parece insomnio, ansiedad o simple cansancio es, en realidad, una guerra espiritual. La mujer que duerme sola muchas veces siente ese peso. No lo puede explicar del todo, pero lo percibe. Hay noches en las que el sueño no llega y en su lugar aparece una inquietud extraña, como si algo se moviera en lo invisible. Y no es paranoia, no es exageración. Es que en la noche los cielos se abren y las dimensiones espirituales se agitan. Jacobo Greenberg, en sus estudios sobre el campo neuronal, hablaba de una matriz de conciencia que conecta toda la realidad. Él decía que hay niveles del ser que no son accesibles en la vigilia constante, pero que se revelan
cuando el ruido mental baja. Y la noche es eso, un portal, un momento de descompresión donde el alma se asoma a realidades que en el día se camuflan. Él entendía que hay una red invisible que sostiene todo y que el pensamiento humano, sobre todo cuando está libre de distracción, puede tocar ese campo y activarlo. En lenguaje espiritual, eso se llama discernimiento. Es la capacidad de ver más allá de lo aparente. Y muchas mujeres lo experimentan sin saberlo. Despiertan en la madrugada con un peso, un nombre, una carga de oración. Sienten que deben levantarse, que algo las llama. No es casualidad, es un llamado celestial. Porque mientras otros duermen profundamente, Dios despierta a sus hijas para pelear batallas que no se ven, pero que cambian destinos. La guerra espiritual en la noche no siempre es contra demonios visibles. A veces es contra pensamientos que quieren robar tu fe, contra memorias que quieren reabrir heridas, contra miedos que te susurran mentiras. El campo de batalla está en la mente, en el corazón, en el espíritu. Pero la victoria también se da allí, cuando decides no ceder, cuando usas la palabra como espada, cuando oras, aunque nadie te escuche, cuando reprendes en voz baja, pero con autoridad, cuando cantas en medio de la oscuridad. Esas noches no son pérdidas de tiempo, son entrenamiento, son práctica de guerra, son momentos en los que tu alma se fortalece y tu espíritu gana músculo. Porque mientras otras duermen sin saber, tú estás parada en la brecha, y esa brecha cambia cosas, detiene ataques, sana territorios, protege generaciones. No temas a la noche, no huyas de esos despertares extraños, acéptalos como parte de tu llamado. Eres atalaya, eres guerrera, eres vigía. No estás sola en esa batalla, estás acompañada por aquel que nunca duerme, y si él te despierta, es porque sabe que puedes resistir, porque confía en ti, porque te ha ungido para esa hora. Y cada noche que vences, te vuelves más sensible a lo eterno, más firme, más clara, más afinada al cielo. Como decía Greenberg, la conciencia tiene el poder de moldear la realidad. Y cuando una mujer consagrada ora en la noche, algo cambia en el día. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo diga, el mundo espiritual se mueve. Así que levántate cuando sientas el llamado. Ora sin miedo. Declara con fe. Vence en lo secreto. Porque el día de mañana, lo que conquistes en la noche será testimonio público de que Dios te formó en la oscuridad para brillar con su luz. Esperar no es pasividad. Esperar no es sentarse con los brazos cruzados a que algo suceda. Esperar, en el lenguaje del cielo, es cultivar, es preparar el terreno, es fortalecerse por dentro, es afinar el oído para que cuando llegue el tiempo estés lista no solo para recibir, sino para sostener. Y cuando una mujer espera con fidelidad, esa espera se convierte en altar, en guerra ganada, en redención viva. Pero el mundo no ve la espera así. Lo llama atraso, lo llama fracaso, lo llama soledad. Sin embargo, el espíritu tiene otra perspectiva. Llama a la espera un proceso sagrado. Porque mientras esperas, estás siendo restaurada, estás siendo vestida de dignidad, estás siendo formada con delicadeza por un Dios que no improvisa. Él no se tarda. Él trabaja en ti y para ti. Jacobo Greenberg, desde sus investigaciones en la conciencia expandida, hablaba de la estructura de lo invisible, ese tejido profundo que moldea la percepción y la realidad. En esa estructura, cada pensamiento, cada decisión, cada emoción coherente con lo divino, reorganiza la materia. Así también es la espera. Aunque desde fuera parezca inactividad, por dentro hay un ordenamiento. Cada día de fidelidad interna te está alineando con lo eterno.
Cada acto de renuncia es una vibración que modifica lo espiritual y eventualmente lo físico. Dios redime en la espera, no después, no cuando llegue el final feliz, sino ahora, en medio del proceso. Él te honra mientras nadie te ve, te corona en lo secreto, te viste con gloria invisible que no se mancha con halagos ni se desgasta con rechazos. Y cuando el mundo solo ve una mujer sola, el cielo ve una mujer de altar, una mujer de pacto, una mujer que camina con el Rey aunque nadie la acompañe. La dignidad no se recibe cuando todo está bien. Se activa en medio del caos, cuando decides no negociar tu fe por afectos pasajeros, cuando eliges seguir firme aunque todo te grite que te rindas, cuando sigues esperando no por miedo, sino por obediencia. Porque sabes que si Dios te tiene en pausa, no es para negarte algo, es para darte algo mayor. La redención no es solo que Dios te devuelva algo que perdiste, es que te haga nueva, que saque de ti una versión más pura, más fuerte, más clara, que use tu historia, incluso las partes que dolieron, como testimonio de su amor fiel. Y eso sucede en la espera. Allí, donde nadie aplaude, donde nadie ve, donde solo tú y Él saben lo que se está gestando. No subestimes tu proceso, no desprecies tu fidelidad, porque mientras otros corren buscando validación, tú estás siendo edificada con fundamentos eternos, y llegará el día en que lo que esperaste te esperará a ti. Y en ese momento sabrás que valió la pena cada noche sola, cada no que diste, cada lágrima rendida al cielo, porque tu espera fue redención. Dormir sola no es señal de derrota, es evidencia de fidelidad. Es la marca de una mujer que eligió no conformarse con lo que el mundo ofrece, sino esperar por lo que el cielo diseñó. Es la decisión valiente de vivir en verdad, de custodiar el corazón, de no negociar la pureza por compañía, ni la identidad por aceptación. Hoy has caminado por los pasillos invisibles de lo eterno. Has visto que tu habitación es altar, que tu silencio es pacto, que tus lágrimas no cayeron en vano. Has sentido que esa guerra nocturna tenía sentido, que la espera tiene propósito, que tu historia no es pequeña, es divina. Dios te ha estado preparando en lo oculto, refinándote, purificándote, mostrándote que tú no necesitas demostrar nada, porque Él ya te eligió. Y su elección no cambia con el tiempo, ni con los errores, ni con los retrasos. Él permanece fiel, incluso cuando tú dudas. Él sigue contigo, incluso cuando tú no lo sientes. Jacobo Greenberg decía que lo invisible moldea lo visible, y tú eres la prueba. Has caminado por un proceso donde pocos llegan, y eso te ha moldeado desde adentro. Te ha hecho más perceptiva, más profunda, más llena de cielo. Esa versión tuya no es casualidad. Es fruto de cada sí en medio de la soledad, de cada oración entre lágrimas, de cada noche donde, aunque no entendías, seguiste creyendo. No te conformes con poco. No aceptes menos de lo que fuiste llamada a vivir. El amor de Dios por ti no es simbólico, es real, es intenso, es suficiente. Él es tu proveedor, tu protector, tu esposo fiel, y en Él tienes todo. Cuando Él quiera, lo demás llegará. Pero mientras tanto, no estás esperando amor, estás caminando con el amor mismo. Ahora es tu momento. Levanta la cabeza, camina con dignidad, ora con fuego, vive con propósito, y no olvides que tu historia no termina aquí, apenas comienza. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este video y déjame un comentario diciéndome: estoy lista para vivir con propósito, porque lo estás.